el libro de Daniel en el capítulo 12. Y mientras vamos en esa búsqueda, quería recordarles que Pablo, el apóstol, le escribió a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3 y verso 1, y él le dijo que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Esa frase ya la hemos analizado aquí, habla de tiempos salvajes, de tiempos difíciles, de persecución, de tiempos de desnudez, también se refiere a eso. Y cuando habla de los postreros tiempos, se enfoca a la generación que va a vivir previo a la venida del Señor Jesucristo. Y nosotros por la Escritura entendemos que somos parte de los que verán regresar al Señor Jesucristo. Algunos quizás más grandes como yo, pensamos en nuestros hijos quizás, pero este será el tiempo que el Señor regresará. Y la iglesia del Señor está siendo azotada por todos lados. En muchos lugares donde todavía algunos levantan la voz a favor de la sana doctrina, los lobos están aullando alrededor de esas congregaciones, lobos rapaces con intenciones de meterse y dañar al rebaño del Señor. Por otro lado, estamos viendo días donde muchos desertores de la fe se ven y parece como que fuera una moda y dan testimonios por distintos países. Muchos de esos desertores son gente jóvenes que hablan de dejar la iglesia o intentan justificar su abandono de la iglesia siguiendo algunas carreras para llegar a ser profesionales. Otros hablan de que se sienten atraídos por la música del mundo y que quieren probar un tiempo en eso y prometen después regresar a la casa del Señor. Otros desertores están abrazando a creencias donde la gente por todos lados anda diciendo, Dios me dijo, y entonces hombres y mujeres se paran en los púlpitos y le dicen a la gente, Dios me dijo, pero en la palabra de Dios, ahí hermano es la Biblia la que dice, porque todas esas cosas que los hombres y mujeres dicen en los púlpitos, Dios me dijo, no tienen ningún respaldo en la palabra de Dios. Todo eso es de dudosa procedencia, más cuando recordamos que Pablo le escribió a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, verso 1, y le dijo que en los postreros días muchos escucharían a espíritus y doctrinas de demonios. Y entonces, hermanos, de esas doctrinas que se cultivan en el gremio de los demonios, y la gente dice, Dios me dijo, y dicen como que traen un mensaje del Señor, y Dios no usa esos intermediarios. El intermediario de Dios es la palabra. Dios nos habla a través de su palabra. El autor de este libro está vivo, la palabra está viva, y Dios no anda usando esos mediadores de dudosa reputación. Hay una invasión jezabelista. Eso ya casi con este nuevo siglo ha comenzado, y mujeres que ocupan los lugares en el púlpito, y cuando uno habla de estas cosas piensan que uno habla desde una postura machista, pero hay mucho exhibicionismo. Mujeres de vestimentas ajustadas de diferentes edades, exhibiendo sus cuerpos y dando sermones que no tienen fundamento en la Biblia, y basta ponerle un poco de atención porque caminan de un lugar a otro y nunca tienen una Biblia en su mano, ni siquiera tienen una Biblia en su púlpito. Y entonces la gente se vuelve seguidores, y Pablo le había escrito a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículo 1 a 3, que en los postreros días iban a venir gente que tendrían comezón de oír la palabra de Dios. Esa palabra de comezón de oír se refiere a una generación que le gustaría que le rasquen la oreja, que no le digan nada profundo, sino que le digan cosas que los entretengan. Y hoy la iglesia se ha vuelto como un centro de entretenimiento y de diversión, y la gente después se expresa
Después de la reunión, yo soy muy feliz ahí, yo soy muy alegre ahí, me hace tanto bien así. Y todos, como que alguien que fuera al cine o un espectáculo, disfruté. Pero nadie habla de caer rendido a los pies de Cristo. A propósito de eso, mucho de ese sistema de culto, la gente cae y tiembla y todo eso, pero nadie de esos cuando se levanta sale a ganar alma, o sale a orar, o sale con deseos de leer la Biblia. Ahí los vemos caídos nomás, y hasta se ve la moda, porque en todos los lugares, en distintos países, estos caen y ya les tiran una frazadita encima. Está todo el espectáculo preparado. Y hasta el otro día había uno de mi peso que se cayó, y no era casualidad, había 3 esperándolo ahí atrás. Hermano, todo eso es una farsa, y toda la gente está siendo atraída por esos que dicen, Dios me dijo, Dios me habló, Dios. Póngale atención cuando Dios habla por su palabra, porque este es el mensaje verdadero, el de la palabra de Dios. Y no pierda de vista que Pablo enseñó a Timoteo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Y tampoco olvide que la carta a los Hebreos dice que Dios nos habló de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas, pero hoy nos habla por su Hijo, dice Hebreo. Por ninguno de estos sinvergüenzas que anda suelto, hoy Dios nos habla por su Hijo. Trate de no perder de vistas esas cosas, porque esos tiempos peligrosos son tiempos que atentan contra nuestras almas, son tiempos que atentan contra nuestra salud espiritual, tiempos peligrosos porque está en riesgo nuestra comunión con Dios. Y no podemos equivocar el camino. Tenemos que buscar aquí en la Biblia, y aquí el libro de Daniel nos va a ayudar en el comienzo. Porque hoy quiero hablar con ustedes sobre un grupo de personas que la Biblia le llama los entendidos. Y vamos a hablar de este tema, el honor a los entendidos. Honor a los entendidos. Daniel 12, verso 1, dice la palabra que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán. Ahí está nuestro tema. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Como ustedes podrán notar, este es un pasaje también futurista. Este pasaje apunta al tiempo de la tribulación. Ese tiempo está por delante, está en el futuro. La Biblia lo define como un tiempo de angustia. El Señor Jesucristo habló que sería una tribulación cual nunca hubo antes en la tierra. Eso explicó él en Mateo capítulo 24. Y luego dice aquí, la palabra de Dios habla de los que duermen, y dice que algunos van a despertar para vida eterna. Así que la Biblia también aclara que otros resucitarán para confusión perpetua. Y esos son los habitantes del infierno, tema que abarcamos el sábado anterior. Y ahora de pronto aparece en el verso 3 los entendidos. Los entendidos son los que resplandecerán, dice la palabra aquí, como el resplandor del firmamento, el resplandor de las estrellas, por ejemplo. Ahora, la primera interpretación que hacemos de este pasaje sobre los entendidos, que se refiere a un grupo de personas fieles a Dios que van a resistir el gobierno del anticristo. Muchos de esos que la Biblia le llama entendidos serán muertos por decapitación, por predicar la palabra de Dios, por anunciar el mensaje de la salvación en los días que el anticristo gobernará.
Ellos son los entendidos, los que tienen comprensión sobre la palabra de Dios, los que tienen luz sobre la palabra de Dios. Los entendidos de este pasaje se refiere a gente que vive bajo la sabiduría de Dios. Se refiere a personas que viven bajo el consejo de Dios, bajo los estatutos de Dios, gente que vive sometida a la palabra de Dios. Esos son los que califican como entendido. La lengua hebrea usa una palabra que es la palabra masquilín para este término, entendidos. La palabra masquilín aquí habla de gente sabia. El término que nosotros traducimos al español es la palabra erudito. Cuando hablamos de un erudito es una persona entendida en muchas ciencias. Esos son los entendidos que habla aquí. Gente que está capacitada para enseñar, gente que está capacitada para guiar al pueblo, para marcar el paso, para mostrarles el camino a seguir. Esos son los entendidos que habla este pasaje. Yo quería hablarle de un honor a los entendidos. Esa palabra honor habla de admiración por ellos. La palabra honor también significa tener una estima, un respeto, un reconocimiento por esa gente que se sacrifica, que muestra su valor por las cosas de Dios y muestra su amor por el pueblo de Dios. Porque como dije, muchos de estos entendidos serán decapitados en los días del anticristo y estarán frente al altar de Dios, y eso ya corresponde al libro de Apocalipsis. Ahora quiero decir también, mis hermanos, que cada época tuvo sus entendidos. Cada parte de la historia tuvo sus entendidos, hombres y mujeres que tenían esta sabiduría y que vivían bajo el consejo de Dios y bajo los estatutos de Dios. Esa gente, hermano, que entró al camino del Señor y anduvo a paso firme. Nunca se doblegaron, nunca se volvieron atrás atemorizados por los peligros. Eran gente que tenían convicciones profundas y siempre iban adelante levantando en alto la bandera de la fe. Hombres y mujeres como entendidos, hombres y mujeres que fueron luz a su generación. El caso que nosotros más recordamos es el de Juan el Bautista. Después, si usted puede retener, si no conoce ahí el texto, dice el Evangelio de Juan 5, verso 35, que Juan el Bautista era una antorcha que ardía y alumbraba. Muchas veces hemos analizado ese texto, porque ese debe ser como un lema para todo creyente que asiste a la iglesia bautista. Porque ese texto encierra la misión, el propósito por el cual estamos en la casa de Dios, que es, el hermano, el de alumbrar, que es el de arder, o lo quiero señalar correctamente, arder y alumbrar. Ese es el orden, no se puede alterar. Primero hay que arder para poder alumbrar. Esa palabra arder para nosotros espiritualmente significa desgastarse, entregarse, meterse enteramente en la obra de Dios. Estoy ardiendo. El apóstol Pablo le escribió a los corintios en la segunda carta y él le dice, hermano, a los corintios, dice que él se gastaba, dice, por amor a vosotros. Y dice, aunque amando más, dice el apóstol, sea amado menos. Es decir, que aunque la gente a veces lo criticó, lo hizo un costado, lo difamó, él le seguía amando igual. Y él dice que él se gastó por amor a ellos. Una vida que se va consumiendo, que el tiempo va avanzando, que la piel comienza a arrugarse, que las canas empiezan a aparecer, o el cabello se empieza a caer, o los kilos empiezan a aparecer. Ya no somos los de antes, pero nos estamos gastando en la obra de Dios. Y eso es lo que habla de Juan el Bautista. Era un hombre que ardía. Su ministerio duró 6 meses, pero ese hombre produjo un impacto que ya, hermano, tiene 2000 años y la gente le sigue mirando como ejemplo, usando como referencia, y ese hombre es para admirar, y ese hombre estaba encendido en un fuego que nosotros necesitamos encendernos también.
en el fuego del altar de Dios, donde el ministerio de Juan se encendió con brasas santas. Nosotros necesitamos de ese fuego de Dios en nuestra vida para ser una antorcha humana como Él, para ser una luz que alumbre a nuestra generación que está en tinieblas. Pues ese mismo texto de Juan 5:35, hablando de Juan el Bautista, dice que era una antorcha que ardía y alumbraba, y luego sigue diciendo, y ustedes quisieron regocijarse en su luz. Es decir, que la gente tuvo beneficios espirituales de ese predicador, el predicador de fuego, el predicador antorcha. Pero ese fue un hombre que ocupó un periodo de tiempo muy breve, pero alguien después tiene que tomar esa antorcha y alguien tiene que seguir alumbrando, porque la gente sigue atrapada en el pecado, viviendo en las tinieblas del pecado. Y hay que seguir alumbrando, y nosotros, hermanos, tenemos que andar en esas huellas, porque ese es un modo de rendir honor a aquellos que fueron, hermanos, entendidos. Que entendieron que lo único que vale la pena en esta vida es vivir para Dios. Poner nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra principal atención, nuestro enfoque de vida, que sea el Señor y que sea su obra. Y ese es el ejemplo de Juan el Bautista, y con su estilo de predicación. Era un predicador áspero, hermanos. No era un hombre cariñoso, era áspero en su prédica. Cuando tuvo que llamarle a los fariseos públicamente generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Se los dijo así en la cara. Nosotros los bautistas decimos que este era uno de los predicadores que se afeitaba la lengua, porque hablaba sin pelos en la lengua. Ese hombre era directo en la predicación, no andaba con vueltas, y las multitudes venían a bautizarse arrepentidos, y él era la antorcha que iluminó a aquella generación que estaba a oscuras. Y nosotros tenemos que mirar esa antorcha y tenemos que encendernos en esa misma clase de fuego. Juan el Bautista fue un entendido en su generación. Él resplandeció, él no perdió su oportunidad. Y esto para mí es importante decirlo, porque ahora es nuestro tiempo, esta es nuestra generación y esta es nuestra oportunidad. ¿La aprovecharemos o la perderemos? ¿Seremos luz en este tiempo o vamos a renunciar a ser una antorcha para nuestra generación? ¿Seremos nosotros calificados como entendidos, como gente sometida al consejo de Dios, a los estatutos de Dios, como gente que se deja guiar por la palabra de Dios? Porque los que eso hacen calificarán como entendidos. Y la Biblia habla que Juan el Bautista, él vino con el espíritu de Elías, otro hombre de fuego, otro hombre, hermanos, que estaba calificado como un entendido para su generación. En cada generación Dios levantó su hombre, su predicador, y hombres y mujeres, hermanos, tenían esa forma, hermanos, de alcanzar grandes victorias, de ser vencedores, hermanos, frente a adversarios que eran poderosos, y la victoria les era posible porque ellos eran entendidos. Vivían, hermanos, bajo la guía del Señor. Vivían bajo la guía del Señor, los entendidos. Daniel, aquí, el profeta, dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, como las luces celestiales, hermano, de las estrellas, como el sol, así van a resplandecer los entendidos. ¿Conocemos de Dios? ¿Cuánto conocemos de Dios? Pues con todos los años que yo tengo en la fe, todavía casi cada semana me cuestiono algunas cosas y me pregunto otras. Esta semana se me presentó la inquietud, si yo estuviera en el cielo mirando, ¿cuántas cosas estarían haciendo las iglesias hoy como Dios quiere? ¿Realmente estamos haciendo las cosas como Dios quiere? ¿Realmente nuestro culto de oración es como Dios quiere? ¿Nuestro estilo de predicación será como Dios quiere? ¿Nuestra manera de vivir, de entender el cristianismo será como Dios quiere? Pero necesitamos, hermanos, ser entendidos. Gente que realmente pueda ser iluminada por la palabra de Dios, porque la Biblia dice de sí mismo que ella es lámpara a nuestros pies. Y si le dejamos que ella sea la lámpara a nuestros pies, no vamos a errar el camino, no nos vamos a equivocar. Por eso, volviendo al principio, hay que desechar todas esas fábulas
Y esa gente que dice, Dios me dijo que le dijera, pero ¿por qué no me habla directamente Dios a mí? ¿Qué problema tiene conmigo que me tiene que andar hablando por otros? Porque cuando yo encuentro aquí la palabra, yo me encuentro con Jesús, casi en cada página. Nosotros nos encontramos con el Señor. Y en ese encuentro, ¿por qué el Señor pierde la oportunidad y no me habla y me manda a hablar por otros? Hay algo que no está bien ahí, ¿no? Hay que buscar al Cristo de la Biblia y que sea Él el que nos hable, hermano. Porque Él cuando habla apunta directo a nuestro corazón. Él pone en evidencia nuestra falencia, nuestro pecado. Y Él nos marca con su palabra la forma de corregir, de cambiar y de agradar a Dios. Y cuando nosotros nos sometemos de esta forma a la palabra de Dios, estaremos entre los entendidos que resplandecerán. Ahora observe aquí Daniel, el capítulo 6. Porque sin duda alguna Daniel era un entendido. Aquí hay pasajes, por ejemplo, donde habla que él tenía más sabiduría y tenía un espíritu superior que los gobernadores y que los líderes religiosos de su tiempo. Una miradita aquí a Daniel en el capítulo 6, versículo 1. Mire cómo dice la palabra, Daniel 6, verso 1. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ahí está, hermano, 120 sátrapas, gente con cierto poder público. Y dentro de esos 120, 3 distinguidos, a los cuales todos tenían que venir a rendir cuenta. Esos 3 eran los que iban a velar por la seguridad y el bienestar del rey. Pero a la hora de poner la mirada en esta gente, la Biblia nos cuenta que Daniel era de un espíritu superior. Porque ya en el capítulo 1 y en el versículo 8, Daniel demostró que era un hombre de convicciones cuando la Biblia dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. No quería saber nada con la idolatría, no quería saber nada con lo mundano, no quería saber nada con la religión de los babilonios. Él propuso y se paró firme a riesgo de su vida. Dice, no voy a contaminar mi corazón. No quiero el vino del rey. Y detrás de la palabra vino estaba la comida y estaban los ritos que tenían los babilonios y su sistema de culto. Él dice, no quiero saber nada. Yo tengo una fe bien definida. Y él habló allí con la persona encargada y le pidió una comida basada en legumbres. Y si el rey se enteraba que Daniel desobedecía, iba a perder la vida él y el que le estaba suministrando las legumbres. Y al final de los días, Daniel tenía una salud mucho mejor que todos. No puso en riesgo su fe, no comprometió su fe. Este hombre sin duda estaba entre los entendidos que resplandecieron. Un entendido que resplandeció. Pero cuando alguien es entendido, aquí entre nosotros, alguien que sigue la palabra de Dios, que camina con la palabra de Dios, que ama a su Salvador, que quiere servir a su Salvador, los enemigos van a aparecer. Van a aparecer enemigos mundanos y enemigos cristianos que usted no los esperó, que usted nunca pensó. Gente que va a poner obstáculos en su camino para impedir un servicio correcto a su Salvador. Eso en el mundo se llama celos. Y aún en la casa de Dios hay mucho celo. Y muchas iglesias se derrumban, se desploman, se dividen por causa de los celos. La gente anda detrás de la búsqueda de una cuota de poder, de trascender aún en un círculo eclesiástico. Y por tener esa cuota de poder, se oponen a otros hermanos y dicen todas clases de barbaridad y los descalifican y les ponen obstáculos para que ellos se queden con ese lugar. Si usted califica como un entendido, como una entendida, sepa que los celos van a aparecer y alguien va a querer sacarle de su lugar de servicio. Y ahora mire cómo se organizó esta gente. Ponga atención a esto, versículo 4. Daniel el capítulo 6 y verso 4.
Dice, y entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. ¿Entendido? Caminaba bajo la luz de la palabra de Dios y del consejo de Dios. Él era fiel, dice, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y ahí estaba, en el mundo, los enemigos, planeando, maquinando una maldad. En la casa del Señor van a aparecer los de la comisión de agua fría y van a tratar de hacerle algún daño a usted para que nos vaya adelante. No puede ser que tengamos un hombre tan fiel, una mujer tan fiel a Dios entre nosotros. Algo hay que hacerle, Y entonces en esa trama, dijeron ellos, tenemos que encontrar algo en relación a su Dios. Y entonces usted, donde trabaja, en el taller o en el lugar donde usted está, tenga cuidado, porque un día alguno de sus compañeros tomará algún billete o alguna herramienta y la va a poner en su mochila o en su bolsillo de su saco, o algo van a hacer para tratar de manchar su fe, su testimonio. No sea una persona confiada en los que le rodean. Sea cuidadoso, porque el enemigo no tolera la santidad. El enemigo no tolera ver gente que es obediente a Dios. Y muchas veces nosotros vamos a ser probados por hombres y mujeres porque esa gente tiene la curiosidad sembrada por el diablo para saber de qué material estamos hechos los santos hijos de Dios. Entonces van a inventar cosas, hacer cosas para hacernos quedar en evidencia, para hacernos quedar mal. Aquí Daniel revela claramente cómo funciona el enemigo, cómo es la maquinaria del error y del terror. Dice, vamos a encontrarle algo relacionado a su Dios, a su fe, a su doctrina. Busquemos por ese lado. Y usted anda confiado, comiendo, trabajando, hablando con toda esa gente que quizás se está preparando su ruina. No se confíe. La Biblia dice que es maldito el hombre que se confía en el hombre. Y ahora esta gente buscó y sedujeron al rey a hacer un edicto de que por un mes nadie podía orar a ningún otro Dios sino recurrir solo al rey. Y le llenaron la cabeza al rey con este asunto y le hicieron firmar un edicto conforme a la ley que ellos tenían. Y entonces cuando se firmaba ese edicto no había forma de volverlo atrás. Aunque si el rey quisiera renunciar a lo que había firmado, no podía. Y entonces Daniel era un hombre que hablaba con Dios. Era mucho mejor cristiano que nosotros, hermano. Necesitamos reconocerlo. Daniel es uno de los 3 hombres que vivió en la Biblia más tiempo sirviendo al Señor y es uno de los 3 hombres más grandes de toda la Biblia. Ese es para otro día. Pero mire cómo trabajó aquí esta gente. Daniel, el capítulo 6, dice la palabra de Dios acá, versículo 10. Dice, y cuando Daniel supo que el edicto se había firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Así que, hermanos, las cosas de los hombres no cambian lo que son las reglas de Dios. En decir del apóstol Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Daniel dice, ahí está el edicto, ya lo vi, dice que no se puede orar, pero yo no voy a cambiar mi doctrina, mi fe no va a ser alterada, y la amenaza es terrible, porque el que desobedezca será arrojado a un foso con leones. Y Daniel dice, pues a mí no me importa, la fidelidad es más importante.
Y Daniel oraba y dice, y de paso mantengo las ventanas abiertas para que se enteren, que yo estoy orando. Que yo no renuncié a mi fe, no renuncié a mi doctrina, no voy a bajar mi nivel de comunión con mi Salvador, yo voy a hablar con Él por lo menos 3 veces al día. Y ahí vinieron con el chisme, los celosos, los que querían difamarlo y sacarlo del lugar de privilegio que por ser un entendido él había alcanzado. Y ahora le vinieron con el chisme al rey y el rey dice, no, vamos a borrar ese edicto porque no quiero que a Daniel lo tiren a los leones. Y los mismos chismosos le dicen, no, de acuerdo a la ley de Meda y de Persia, tú no puedes volver atrás porque ya firmaste. Y cierto era, no podía ya el rey volver atrás. Daniel había sido visto. Ellos habían salido con la suya, recuerden, vamos a buscarle ocasión en algo relacionado a su Dios. Y la oración fue el punto que atacaron. Y el diablo lo que ataca es la oración. Una iglesia que no tiene vida de oración es una iglesia espiritualmente pobre. Por eso nosotros a veces andamos rondando la pobreza espiritual, porque tenemos poca vida de oración, hermano. Pero Daniel ahora lo mandan al foso de los leones, y usted conoce esta parte de la historia, pero vamos a leerla igual. Dice aquí la palabra, Daniel 6, versículo 18. Ya lo habían arrojado ahí al foso de los leones, dice el verso 18, y luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Quiero que note esto. Cuando aún los incrédulos respetan nuestra fe al punto de llegar a admirar nuestro testimonio, nuestro andar con Cristo, el rey estaba preocupado. Dice, Daniel va al foso de los leones, no quiero comida, no quiero que suene una guitarra, un arpa, nada. Comida, nada, no quiero nada. Y al otro día se levantó temprano, más temprano de lo habitual. Y dice que con voz triste se acercó. Quiere decir que tenía poca esperanza de que Daniel hubiese sobrevivido a los leones. Él no lo sabía, pero Daniel estaba ahí como en un hotel de 5 estrellas. Dirían los paraguayos, tranquilo, pa. Ahí estaba él, entre los leones. Yo que le tengo miedo a los perros y algunos a los gatos y otros le tienen miedo a las cucarachas y suben a la mesa y a la silla cuando aparece uno. Daniel estaba con los leones y estaba tranquilito ahí. Y entonces el rey con voz triste le dice, quiero que otra vez leerle lo que le dijo el rey. Miren, dice ahí en el versículo 20, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente. Oh, hermano, mire qué reconocimiento. Este rey dice, yo tengo aquí en mi reino una persona que es un siervo del Dios viviente. Este no anda detrás de los ídolos muertos. Este sirve a un Dios vivo y yo lo reconozco como su servidor, siervo del Dios viviente. Note lo que agrega. Dice, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Continuamente, no en el verano, no en la primavera solamente, en el otoño, en el frío del invierno, en la lluvia, en cualquier situación, continuamente sirve. Este era un entendido. Por eso gente como esta hay que rendirle honores. Pero el mundo no le rindió honores. Ellos van a recibir sus honores en la gloria celestial. Pero si nosotros imitamos su fe y seguimos sus huellas, es como una forma de rendirle honores a ellos. Es un reconocimiento, es un mimo al estilo de vida que nos dejaron en evidencia. De cómo servir al Señor. Dice, el Dios vivo a quien tú continuamente sirves ha podido librarte de los leones. Verso 21. Y entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo.
Esto se llama integridad, una conducta cristiana. ¿Quién de nosotros se animaría a hablar delante de nuestra familia, de nuestras primas, de nuestros primos, de nuestros hermanos, de los tíos, y decirles: yo no he hecho nunca ninguna cosa mala? ¿Quién se animaría a hablar? Y ahí van a empezar las voces: sin vergüenza, si vos estás ahí. Pero este era de los entendidos. Y los que son entendidos, el enemigo no tiene oportunidad de señalarlo, porque tienen una vida transparente, porque tienen una comunión con Dios verdadera. Estos no son cristianos ritualistas, estos son gente de convicción, que están en serio en las cosas de Dios. Por eso resplandecen como los entendidos, los entendidos que resplandecen. Y antes de irme de Daniel, hay una vueltita nomás que ustedes ya conocen, pero mire el capítulo 3, ahí hay otros entendidos. Y esta es gente joven, hermano, gente que apenas arañaba los 20 años. Y mire, aquí está otro edicto, y esto era, hermano, que el que al sonar los instrumentos, si no se ponían de rodillas y miraban la imagen y adoraban la imagen, los iban a arrojar a un horno de fuego. Pues como ustedes verán, los babilonios no andaban con chiquitas, Si hacía algo que no les gustaba, a los leones; si hacía otro, al horno de fuego. Así nomás era. No andaban ahí, hermano, en cosas pequeñas. Pero mire cómo dice aquí sobre estos 3 muchachos, 3 jóvenes, que los nombres verdaderos le fueron cambiados y le pusieron nombres babilonios, como figura ahí: Sadrac, Mesach y Abednego. Pero mire, hermanos, dice verso 14, Daniel 3, verso 14, dice: y habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que os he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahí está, hermano. Muchachos con convicciones. Muchachos que no negocian la fe. Y algunos dirían: pero ¿qué les cuesta? Arrodíllense en un ratito y ya está, y salvan sus vidas. La doctrina no se negocia. La doctrina no se vende. Por eso dice la palabra de Dios en Proverbios 23:23: compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. En otras palabras, cómprala a cualquier precio, pero no la vendas a ninguno. Una vez que te hiciste de la verdad, no te despegues de ella. Pero hay un horno de fuego, pero hay un horno ardiendo. Hay una amenaza seria. Estos están hablando en serio. Y él dijo: no es necesario que te respondamos, rey. ¿Cómo nos vas a hacer ese planteo conociendo nuestro estilo de vida? Conociendo nuestro andar con Dios. Nosotros somos gente que estamos entre los entendidos, resplandecemos. ¿Cómo nos vienes a hacer este planteo? Porque Dios tiene poder para protegernos del horno. Y si así no lo hiciera, dice, tampoco vamos a obedecer a tus dioses. Porque tenemos un corazón que pertenece al Dios verdadero. Y algunos de nosotros no deberíamos tolerar ciertos pecados, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Y así que cuando viene el pecado, como decía hace algún tiempo atrás el presidente de este país: fuera, fuera, esto es fuera. No les dé lugar al pecado, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y entonces, mira aquí versículo 19. Dice: y entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego.
y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Ahora, hermano, cuando usted se planta en la fe y usted cava la trinchera y resiste todo ataque del diablo, entonces la Biblia dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Eso dice la carta de Santiago. Y entonces usted sepa que el enemigo se va a enfurecer, porque él no tolera la fidelidad de los hijos de Dios. Y entonces dice: ¿son fieles? Yo también voy a jugar fuerte, dice el rey. Calienten el horno 7 veces más. Con una encendidita común se quemaba cualquiera, pero pónganlo 7 veces más. Y agarró hombres vigorosos, medio parecido a los que hoy les llamamos los patobicas, esos grandotes así. Y dice, y los mandó que los atasen bien, que no zafen, que no escapen de ninguna manera, sí o sí, a una muerte segura. Y los tiraron sin más vuelta. Y usted ya conoce el final de la historia. No hace mucho tiempo prediqué cómo apareció el ángel de Jehová allí, y él les libró y salieron sin olor a fuego, sin olor a humo, nada. Y salieron vivos, y todos reconocieron que estos eran siervos del Altísimo. En otras palabras, eran entendidos que resplandecían. ¿Se da cuenta por dónde va la cosa? La gente de buen testimonio, los que viven la vida cristiana de verdad, gente como Juan el Bautista, como el profeta Daniel, como estos muchachos aquí, estos eran entendidos que resplandecían para su Dios. Su testimonio, su vida, su estilo de servicio, su compromiso, era una luz que iluminaba en su generación. Y usted ya sabe que cuando llegue al final, yo voy a decir que tenemos que ser igual que ellos. Tenemos que ser igual que ellos. Ahora mire un poquito allí en Primera de Reyes, capítulo 18. Lo mencioné al comienzo, pero les mostraré un poquito sobre otro hombre que resplandeció como entendido en su generación. Era Elías el profeta. Y este hombre enfrentó a los falsos profetas de Baal y a los de Acera, pues esa era la religión que dominaba en ese tiempo allí bajo el gobierno del rey Acab. Y allí estaban, hermanos, los falsos profetas de Acera y estaban los falsos profetas de Baal. Y este hombre solito, valiente, un hombre entendido, él los desafió a todos. Y entonces finalmente él les dice: bueno, vamos a poner aquí un becerro y vamos a ver cuál es el Dios que responde, si es Baal o si es Jehová. Ahí estaba el hombre poniendo en juego su fe, su comunión con Dios. Y ahora miren lo que pasó ahí en Primera de Reyes 18. Dice la palabra de Dios, verso 25. Primera de Reyes 18, verso 25, dice: y entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tantos ellos andaban, escuche esto, hermano, saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Ahora, se los leí de este modo, porque quiero que noten que el estilo de culto que tienen las mayorías de las iglesias de nuestro tiempo es este. No es el estilo de las iglesias del Nuevo Testamento. Ahora, otra vez, ahí estaban, ahí Baal.
Y entonces Elías le dice, grítenle porque capaz que su Dios está durmiendo. Y en el cristianismo, o lo que se supone que es el cristianismo moderno, andan en la búsqueda de un Dios sordo, desde el predicador hasta los que están en el auditorio. Y todos gritan, y el predicador grita, y fuera. ¿No es ese el estilo que tiene? Y la gente no grita y agarran así, y se ponen todos así. Y todo es una gritería, y todo es un descontrol. Ese no es el sistema de culto de la iglesia de Cristo, era el de los Baal. Pero vamos un poquito más, observe ahí conmigo, versículo 26, en la parte final, no te dice, y ellos andaban, ¿haciendo qué cosa? Saltando. ¿Quién de ustedes podría tomar tiempo y venir mañana o la semana que viene y decir, mira, aquí tenemos unos versículos donde Pedro andaba saltando y Juan andaba saltando y hasta lo vimos al Señor saltando ahí? Mire que en la iglesia de Éfeso saltaban, ¿puede demostrar eso? Eso no lo hacían las iglesias del Señor. Eso lo hacían los Baales. Y usted los ve ahí, andan saltando, y hasta los predicadores, ¿no? Y ya tienen su saltito así. Y dice, y apláudalo porque Él vive, y le hacen ahí. Yo los miro. Digo, eso hacían los Baales. Eso no hacían los hombres de Dios. Y hay muchos creyentes que son salvos y que estuvieron en iglesias bautistas, o algunos que son bautistas y van de paseo a esas iglesias que hacen eso, y se vuelven cómplices de ese sistema satánico de los Baal, porque eso no hacen las iglesias de Cristo. Entonces esa gente, hermano, es dominada por la emoción y saltan. Y entonces dice ahí, verso 27 otra vez, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es quizás que está meditando, tiene algún trabajo, va de camino, tal vez duerme, hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillo. Ay, espera un momento, porque esta gente ahí caen, hermano, y muchos se lastiman, y hasta hubo gente que ha hecho juicio a los predicadores y a ciertos evangelistas de renombre porque se han fracturado en las caídas, y hay un montón de cosas. Y estos, dice, se sajaban con cuchillos. Ahora yo quiero traer a vuestra memoria Evangelio de Marcos capítulo 5, solamente para recordar. Allí había un hombre que vivía en los cementerios, un hombre que estaba lleno de demonios, y ese hombre tomaba piedras y se lastimaba. Esas cosas hacían los Baales, esas cosas hacían personas influenciadas por demonios, dominadas por demonios. Esas cosas suceden en las iglesias evangélicas, de gente que se lastima, y hasta cada tanto, hasta algún muerto aparece en esos cultos. Hermano, ese es el sistema de los Baales, no es el de la iglesia de Cristo. Yo no puedo recomendar a un cristiano, no, siga allí, ándele nomás por ahí. No, hermano. ¿Y por qué hay tantos demonios en esos cultos, en ese sistema de culto? ¿Por qué lo andan corriendo al diablo y sacando al diablo, y mujeres que se retuercen y cosas de eso? Y noten que las mujeres están siempre endemoniadas, muy rara vez encuentra un hombre. Hay que observar todo eso, ¿no? Cómo suceden las cosas. Ese era el sistema de los Baales, ese no es la iglesia de Cristo. Todo lo que se hacía acá, hermanos, se ve en los cultos que hoy se hacen llamar cristianos. La familia del reino, la familia cristiano, culto familiar, centro familiar, esquina familiar, qué sé yo. Ninguno sea iglesia de Cristo, porque no tienen la doctrina de Cristo en esos lugares. Ahora, un detalle, porque aquí hay trabajo para nosotros. Observe al varón de Dios ahora. Dice la palabra, versículo 30. Ya está, ellos no lo despertaron al Dios de ellos, y era un ídolo. Era un hombre con cabeza de animal. Ese era Baal. Ese no se despertaba por nada. Pero ahora viene el varón de Dios, versículo 30. Y entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Ahí está el trabajo de la iglesia bautista. La iglesia bautista tiene que arreglar el altar que otros arruinaron. Vinieron, hermanos, hace más de un siglo atrás, disfrazados con la palabra modernista,
y luego se transformaron en liberales, y luego neoliberales, y después neoevangélicos, y ahora más cercano a nuestro tiempo, renovados, carismáticos en el medio. Fueron cambiando los nombres, pero siempre fueron los mismos que tenían sus raíces en el culto de Baal. Siempre son los mismos. Y hoy son los que dominan los canales de televisión, los eventos grandes, con cámaras y todo eso. Y lo más vergonzoso, ahí estaba mirando ayer, 10 de esos predicadores de los de más renombre de nuestro tiempo, y todos con sus guardaespaldas. Y uno de esos que hacen así, la gente vuela en el aire y todo eso, y andan con guardaespaldas. Y las predicadoras famosas tienen su guardaespaldas. Ahí bajaba una en Colombia y dice, Dios tiene sus ángeles para cuidarme, declara ella en el aeropuerto. Pero también Dios me manda sus ángeles de carne, su guardaespaldas, gente armada. Esos que andan tirando gente y que dicen que tienen todo el poder de Dios, todo es una gran payasada que tiene sus raíces en el culto de los Baales. Pero yo hoy vengo a hablarle que nosotros tenemos que estar entre los entendidos, los que se manejan con la sabiduría de Dios, los que se manejan bajo la lámpara de Dios, bajo la luz de Dios, bajo los estatutos de Dios, bajo los principios de Dios, bajo la doctrina de Dios, bajo la palabra de Dios. ¿Se entiende, hermano? Los que se manejan de ese modo, esos son los que califican como entendidos que resplandecerán. Estamos desafiados, hermanos, aquí. Observe ahora aquí, Primera de Reyes 18, versos 21. Ahí está Elías, el entendido. Ya lo enfrentó al rey Acab, cara a cara. Ahí no había ni Messenger, ni WhatsApp, nada. Cara a cara lo enfrentó. Mire el 17 para que entienda. Dice, cuando Acab lo vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¡Wow! ¡Qué predicador! Pero era el rey Acab. Y la esposa de este era Jezabel. Y ahí estaba. Y le dijo, yo no turbo a mi pueblo. Tú, porque desviaste el corazón de mi pueblo, lo sacaste delante de Dios y lo llevaste a los Baales, los volcaste al pueblo en la idolatría. Y hermano, lo enfrentó. Porque el error siempre hay que enfrentarlo con la verdad. Siempre enfrentarlo con la verdad. Ahora, escuche esto, porque ando ya medio enojado con estos predicadores modernos. Eso que les dije al principio, Dios me dijo, Dios me habló, tengo un mensaje de Dios para ustedes, pero si no está en la Biblia no es de Dios el mensaje, ¿no? Ahora, cuando el diablo, esto agarre bien la onda porque esto tiene que ser la regla para su vida. Cuando el diablo en el desierto atacó a Jesús, Jesús le dijo, escrito está. Cada respuesta que le dio, cuando el diablo le dijo, subite al pináculo del templo y él enviará a los ángeles acerca de ti, le estaba citando un salmo el diablo. Y el Señor le aclaró, le dijo, no, escrito está. Y te daré todos estos reinos y postrado me adorares. No, escrito está, le dice el Señor. O sea que había un modo de comprobar, había que ir a la Escritura. Y cuando estos dicen, Dios me dijo, ¿a dónde lo compruebo? ¿A dónde lo compruebo? Porque yo en la noche, si me como 2 platos de guiso, o 2 platos de fideo, ¿sabes? Que tengo cada sueño, cada visión tengo después, pero no son de Dios, no son de Dios. Así que esta gente, hermano, tenga cuidado, porque el mismo Señor nos marcó la forma. Escrito está. Lo que yo voy a decir está escrito. Lo que voy a enseñar está escrito. La forma que voy a defenderme del diablo es de algo que está escrito. No es un invento mío. No es un invento mío. Tiene que ser basado en algo que está escrito. Y ese escrito, el autor tiene que ser Dios. Ahora, mire aquí. Lo enfrentó al rey. Y ahora le va a enfrentar al pueblo. Porque el predicador tiene que hablarle al pueblo. Y tiene que mostrar la cara ante el pueblo, y tiene que mostrar sus convicciones, y el predicador tiene que exhortar al pueblo, y el predicador tiene que desafiar al pueblo. El pueblo realmente tiene que sentirse frente a la prédica que hay una piedra que le molesta en el zapato, y no debe quejarse de eso, debe agradecer a Dios que le pone un predicador que le hace sentir eso. Y ahí está el predicador frente al pueblo. Observe verso 21. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo,
¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El predicador, hermanos, hablaba el nombre de Dios, el profeta era el canal que traía el mensaje de Dios al pueblo. Y él le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Cuándo se van a definir? Porque algunos dicen, a mí me gusta la prédica de los bautistas, pero me gusta la música de los pentecostales. Me gusta la comida que hacen en la iglesia bautista, pero me gustan los porros, no sé cómo es, el pogo, no porro, el pogo, todos esos bailecitos que hacen, y creo que algún porro debe haber por ahí también. Me gusta eso. Y entonces, ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Qué eres? ¿Bautista? Compórtate como un bautista, como Juan el Bautista. Transfórmate en una antorcha que arda, que alumbre, y que ilumine su generación, y que otros quieran venir a contagiarse de su fuego, porque el fuego nuestro tiene que salir del altar de Dios, hermano. No puedo andar, y no, yo soy renovado. Eso es lo mismo que me diga ni chicha ni limonada. O soy bautista o no soy bautista. Si soy bautista, aquí hay una doctrina histórica que nos distingue. Y tengo que estar defendiendo, levantando esas banderas históricas. Porque por esas doctrinas que vienen de la palabra, hombres y mujeres han dado su vida, derramaron sangre en la historia para que la verdad llegue a nosotros. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? La gente no se define. Yo voy un tiempito con los bautistas, pero a veces ando ahí con los pentes y me gustan los católicos carismáticos, andan muy animados en este tiempo. Como andaban ahí algunos evangélicos con Santiaguito Bombori en estos días. ¿Hasta cuándo claudicaréis? No, pero los abuelos, pero el bisabuelo, pero nuestra cultura. ¿Y la escritura? ¿Hasta cuándo claudicaréis? Entre dos pensamientos. Vamos adelante que hay que terminar, hermano. Y aquí está, capítulo 6 de Jeremías, verso 16. Jeremías, capítulo 6, verso 16. Y este es el hombre que voy a usar para entrar en la recta final de nuestro mensaje. Jeremías, el capítulo 6, verso 16. Dice ahí la palabra de Dios, Jeremías capítulo 6, verso 16. Este es un pasaje lema para nosotros, hermano. Dice la palabra de Dios, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Ahí está, Jeremías, el que bautizaron como el profeta lloró. Yo ya expliqué alguna vez, él lloraba porque le dolía ver a su pueblo envuelto en el pecado, atrapado en el pecado, y él lloraba porque veía el juicio que iba a venir por su pueblo, por la rebelión a Dios que tenía. Y por eso escribió todo el libro de Lamentaciones después. Y él les dijo, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, dice, no traspaséis los linderos antiguos que nos dejaron nuestros padres. No traspaséis los linderos antiguos que nos dejaron nuestros padres. Dice, pregunten por las sendas antiguas, porque aquellos eran caminos bien marcados, estaban bien trazados. Y hoy, hermano, usted mira las ruinas de Grecia, desde los días del Partenón, de las rutas de los romanos. Mira aquí cerquita nomás en Perú y ve todos esos caminos que tienen cientos de años y está todo bien. Son mejores que las rutas asfaltadas de nuestros días y más seguros. Sendas antiguas, donde gente trabajó y puso esmero y entusiasmo en ese trabajo. Y Jeremías nos exhorta a nosotros, dice, preguntad por las sendas antiguas, porque esas sendas antiguas traen fortaleza espiritual al alma. Las fuerzas antiguas me conectan con un Dios vivo. Las sendas antiguas, hermano, son salud para mi vida espiritual. Las sendas antiguas, hermano, son caminos trazados para la victoria. Preguntad. Alguien puede decir, ¿dónde consulto eso? Y aquí en la palabra de Dios. Todos los hombres que mencioné hoy son de las sendas antiguas. Todos. Juan el Bautista,
Daniel, los muchachos que fueron arrojados al horno, Elías, Jeremías, hay tantos que anduvieron por las sendas antiguas. Y las huellas de ellos son bien visibles. Y si no le alcanza las de eso, tiene que ir ahí a 1 de Pedro 2:21 y habla de Jesús. Dice, el ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Ahí están las huellas del Señor, las sendas antiguas. No, pero yo soy medio renovado porque somos contemporáneos y usan un montón de términos que es todo basura. Las sendas antiguas, ahí debemos andar. Todos estos hombres, los entendidos que resplandecieron, eran lo que nosotros llamábamos un atalaya, un vigía. En los tiempos más modernos es un pastor, alguien que vela por su pueblo, que está atento a los movimientos del enemigo, alguien que está en permanente estado de alerta, de guardia. Por eso el pastor sabe guiar su rebaño a lugares de delicados pastos, no pastos venenosos, contaminados, porque él cuida la salud de su rebaño. Y así los entendidos, y así estos predicadores de sendas antiguas, estos eran los vigías, los atalayas, que sabían siempre cuidar a su pueblo y advertir a su pueblo. Hermanos, a esta gente, todos los que vimos aquí, y otros tantos que usted conoce que no los nombré en este mensaje, nunca les pagaron bien. No tenían sueldo, no tenían aguinaldo, ejercían su ministerio bajo las reglas del Señor cuando le dijo a sus apóstoles, miren, no lleven ni comida, ni alforja, ni vestido para el camino, vayan y hagan la obra. ¿No? La gente los criticaba, los señalaban, las críticas eran ácidas, literalmente los despellejaban con la manera de hablar que tenían en contra de ellos. No perdía oportunidad el mundo para humillarlos, hermanos. Nunca escuchaban un aplauso por lo que ellos hacían. Tampoco buscaban aplausos. Aún el mismo Señor Jesucristo dijo, yo gloria de los hombres no busco. Y hermanos, esta gente en sus tumbas ni siquiera tenían un epitafio, un escrito que diga, este era el gran siervo de Dios, esta era la mujer esplendorosa. Ni siquiera eso. Ni en su tumba ponían algo que fuera un elogio. Porque todos ellos, como dice Hebreos, el capítulo 11, dice que ellos van a tener su premio en la gloria celestial. Porque allá hay una patria, dice, cuyo constructor y arquitecto es Dios, dice el escritor de los Hebreos. Porque si buscaban la otra patria, dice, ellos tenían tiempo de haber vuelto, pero no buscaban las recompensas de los hombres. Van a esperar el reconocimiento en gloria. ¿Y saben qué, hermanos? Esa gente, cuando nosotros andamos en sus huellas, seguimos sus ejemplos, imitamos la fe de ellos, es como un modo de rendirle honor a estos que eran entendidos. El trabajo de ellos, el andar de ellos en este mundo debería inspirarnos a nosotros, debería motivarnos, animarnos a nosotros, de cómo en medio de tantas adversidades ellos lograron servir al Señor. Los entendidos resplandecerán. Pablo habló con Tito, su discípulo, y en la carta de Tito, capítulo 1, versículo 5, Pablo le dice, mira que te dejé en Creta, le dice, para que corrigiese lo que es deficiente y establecieses ancianos, es decir, pastores. Así que le mandó ahí un trabajito complicado, Pablo. Tito era un predicador, entendemos, de unos 35 años más o menos. Y le dice, fíjate, porque ahí está medio desordenada la cosa en Creta. Tenés que ir y corregir lo que está deficiente, lo que está mal. Y después, si usted lee esa carta en el capítulo 2 y todo, había hasta algunas mujeres que le daban al trago y todo eso, y Tito tuvo que poner en orden y hablar a las mujeres mayores que sean ejemplo para los jóvenes, en conducta y en pureza, y les hablaba eso. Varones de Dios, gente, hermanos, que eran entendidos. Pero hoy, hermanos, en nuestro tiempo, los predicadores en gran cantidad han sido contaminados. Y no hay que andar hablando de los nuestros, pero muchos están contaminados. A muchos les picó el bichito de la fama y a otros les entró el virus del materialismo. Y ahora ya estoy hablando de predicadores bautistas, no estoy hablando de los otros liberales y todo eso, del circo de Satanás.
de predicadores bautistas, gente que aún yo prediqué con muchos de ellos. Pero un día, hermanos, se les subió el bichito de la fama y se empezaron a sentir importantes, dueños de ministerios trascendentes, y ya empezaban a saludar así, de mano blandita y cosas así, y a evitar a otros, de no saludar a todos, sino que tenían su grupo selecto con quien saludaban y todo eso. Y se les subió allí el virus del materialismo, y empezaron ellos a prosperar en lo económico. Y cuando la vida económica de un predicador bautista aumenta, la pasión por las almas disminuye. Siempre sucede. Cuando el predicador se ocupa más del dinero, su pasión por las almas disminuye. Y hermano, así que también dentro de nosotros había muchos de que eran entendidos y resplandecieron en su tiempo, pero la fama y la vanagloria fue consumiendo la vida de muchos, y muchos de los predicadores han perdido credibilidad. Hermanos, ya muchos no sostienen lo que llamamos nosotros la doctrina sana, y son gente que van a veces a predicar a algunos lugares y la ofrenda es buena, si no, no van. ¡Wow! Son gente, hermanos, que no están dispuestos a estar en los montes y en las cuevas, ni en las casas de las viudas, como los entendidos del Antiguo Testamento. ¿No? Ahora quieren sus hoteles de 4 estrellas, 5, y si hay de alguna más, mejor, con wifi y con todos los vicios modernos. Y les gusta rodearse de gente obsecuente, de los que el mundo le llama alcahuete, que le digan, oh, qué grande es usted, qué santo que es usted, y ellos andan ahí. Son gente de renombre, porque hoy, hermano, la tragedia de nuestro tiempo es que hoy se le rinde culto a la personalidad. Trate de acordarse de esto. Se le rinde culto a la personalidad. El pastor tal, el evangelista tal, y entonces todo funciona alrededor de él. Por eso después se muere en esto y las iglesias se vienen abajo. Porque todo lo que ellos hicieron fue sembrar un culto a la personalidad. Eran ellos, no era Dios. Y esto es grave y nosotros tenemos que estar atentos. Y muchos de esos predicadores tienen un precio, tienen una etiqueta. Se mueven por tanto. Y esto es bien serio lo que estoy diciendo. Pero esto forma parte de lo que dije al principio, tiempos peligrosos. Son tiempos peligrosos. Y aún los buenos están siendo engañados por el diablo y cayendo en la trampa del diablo. Pero necesitamos terminar este mensaje, hermano. 2 versículos y terminamos. El primero de ellos en Romanos capítulo 13. Romanos el capítulo 13 y el versículo 11. Romanos el capítulo 13 y el versículo 11. El texto es muy breve. Mire cómo dice el apóstol Pablo allí, Romanos el capítulo 13 y el versículo 11. Dice la Escritura, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, es tiempo ya de levantarnos del sueño. Ya le hemos dedicado mucho tiempo al trabajo. Trabaje menos para el mundo, trabaje más para Dios. Mucho tiempo al estudio, estudie menos para el mundo, estudie más para Dios. Y así en todas las áreas. Haga menos cosas para lo terrenal y pasajero y temporal, y haga más cosas para Dios. Y Pablo ahí pone esa exhortación, hermano, ya es hora de levantarnos del sueño. Ya basta de tanto dormir, ya basta de tanta vagancia. Dice el texto, y más, dice, cuando veis que aquel día se acerca. Y usted escucha en el púlpito acá que Cristo viene, que viene pronto. Cada reunión que viene se encuentra con ese recuerdo. Maranata, Cristo viene, viene pronto. Y hermano, ante eso no podemos permanecer dormidos. Hay que levantarse del sueño y empezar a hacer cosas que nunca ha hecho antes para Dios. Necesita venir mañana para escuchar de este asunto. ¿Sabe qué, hermano? Podemos hacer mucho más. Hay que ponerle un punto final a nuestro estilo de vida improductivo y empezar a hacer cosas para Dios. Pero cuando yo duermo, hermano, sueño que estoy al frente de una empresa.
Otro día sueño que soy un millonario. Pero al otro día resulta que me despierto y me tengo que pelear para subir al colectivo y ver cómo coloco la sube en la maquinita. Y al otro día me levanto y tengo las mismas monedas de siempre. Estoy arañando la pobreza. Pero si yo soñé que era rico y yo soñé que era esto, el otro, pero uno dormido no produce nada. Hay que despertarse. Y en la obra de Dios, dormido no vamos a producir nada. Tenemos que despertar. Y Pablo dice, ya es hora. No dice, espera el mes que viene que va a cambiar el clima. No, ya es hora, ya está. Ya es hora. Allá en Bolivia se dice, de una vez. Así, de una vez. Es hora ya de levantarnos del sueño. Vamos a terminar con Filipenses 2. Filipenses el capítulo 2 y el versículo 15. La iglesia, hermano, del Señor en este tiempo peligroso está ahí, en un sueño vergonzoso. La iglesia del Señor en nuestro tiempo está en un sueño imperdonable, hermano. Ese me hace pensar lo que cuenta la historia sobre el loco de Nerón, el emperador de Roma, que para echarle la culpa a los cristianos incendió una tercera parte de Roma, y cuenta la historia que él tomó su lira y se subió a una torre y tocaba la lira mientras Roma se incendiaba. Y esa figura me hace recordar la iglesia de nuestro tiempo. La gente se muere, se va al infierno y nosotros estamos tocando la lira, otra cosa. Estamos entretenidos en otra cosa. Y la gente se muere sin Cristo. Filipenses 2, verso 15. Ese es el texto final del mensaje. Filipenses capítulo 2, verso 15. Dice la palabra, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Quiénes son los que resplandecen? Los entendidos. ¿Qué es la exigencia de la Biblia para la Iglesia Bautista Maranata? Que seamos entendidos y resplandezcamos como luminares. Los entendidos resplandecen. ¿Quiénes eran los entendidos? Los que viven bajo la sabiduría de Dios, los que caminan bajo los estatutos de Dios, los que viven bajo el poder de la palabra de Dios, los que abren caminos, los que dejan huellas espirituales para que otros sigan. Los entendidos. Es hora de resplandecer, hermano, resplandecer. Este es el tiempo y esta es nuestra oportunidad. Dice Pablo, resplandeced como luminares en el mundo. Pero hace una aclaración ahí, a modo de advertencia. Dice, pero está en el medio de una generación maligna y perversa. Él está diciendo, nada a nuestro alrededor va a ser favorable. Nada nos va a facilitar el camino. Nada nos va a facilitar nuestra vida de servicio. Pero aún con todo en contra, estamos llamados a resplandecer como luminares. En otras palabras, estamos llamados en esta hora a formar parte del equipo de los entendidos que resplandecerán como el firmamento. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a hablar con Dios, vamos a dar gracias por su palabra. Y si Dios hoy habló a nuestra vida, es un buen tiempo para tomar ahí decisiones, un compromiso, a profundizar nuestras convicciones, a profundizar nuestra fe, fortalecer nuestra fe, aceptar el llamado de Dios a que necesitamos con urgencia una mejor comunión y una comunión más profunda con nuestro Salvador y llegar a ser, hermano, parte de estos entendidos que resplandecen. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Y gracias por el ejemplo de tantos hombres en la palabra que nos dejan huellas, que nos marcan el camino, que nos desafían, Señor, a seguir esa vida de fe. Y oramos para que tu palabra siga obrando en nuestras vidas, Señor, y arranque decisiones que den gloria y honra a tu santo nombre. Bendice tu palabra, bendice cada decisión en este día. Todo lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y así de pie, hermano Omar va a venir aquí y él nos va a estar dirigiendo en un cántico. Y anímese, hermano, en este día a ser parte de los entendidos que resplandecen.